Hoy voy a contar 3 historias. La primera historia me la contó mi abuelo paterno. Él vive en Francia, en una zona que es completamente rural. Esta historia sucede más o menos en los años 60, donde la carretera de esa zona era aún más rudimentaria de lo que ahora es. No había instalación eléctrica, el camino era terracería y esa carretera era lo único que conectaba las viñas entre sí. Mi abuelo se había quedado trabajando en la viña hasta muy tarde. Cuando se dio cuenta de que eran casi las 12 de la noche, y decidió apresurar el paso para poder regresar a casa, ya que su esposa estaría preocupada. Tomó el auto y comenzó a manejar por esta carretera llena de terracería solitaria, donde la única luz que tenía para mirar más allá de él era la de los faros del auto. Tras conducir un rato, ya que las distancias eran bastante grandes, se dio cuenta de que a lo lejos había una silueta, y mientras más se acercaba a esta silueta, pudo ver que se trataba de una cabra que estaba justo a la mitad del camino. Mi abuelo creyó que al aproximarse a ella con el auto el animal se asustaría y por tanto se levantaría y se iría, pero no fue así. Así que comenzó a tocar insistentemente la bocina, esperando que esto pudiera hacerlo reaccionar. Pero igual no pasaba nada. Fue entonces cuando mi abuelo decidió acercarse aún más con el auto. Y cuando lo hizo, se dio cuenta de que esta no era una cabra común y corriente. Esta cabra tenía ojos completamente rojos que lo miraban fijamente y que sobresalían en la oscuridad. Mi abuelo, extrañado por la forma en la que el animal lo miraba, volvió a tocar insistentemente la bocina del auto, pero lo único que logró fue que el animal se pusiera de pie. Y no me refiero a que se pusiera en 4 patas, sino en 2. El animal se levantó y en 2 patas andó unos pasos. Fue entonces cuando mi abuelo se dio cuenta de que este animal no era completamente una cabra. Era una especie de hombre cabra, capaz de andar perfectamente en 2 patas. Tenía pezuñas, tenía cabeza de cabra, pero se movía completamente como un humano. Mi abuelo, asustado, retrocedió en el auto, rodeó a esta cosa y se alejó lo más pronto posible. La segunda historia me sucedió a mí, y antes de contarla, quiero contar una pequeña introducción para que se pueda comprender del todo. Hace tiempo tomaba una clase llamada El vampiro en la literatura. Esta clase era sobre literatura británica y abordaba la figura del vampiro mediante un contexto histórico en la literatura y el impacto que tenía este de acuerdo a su tiempo. Como proyecto final de esta clase nos dejaron desarrollar cualquier tema que tuviera que ver con lo que se había visto durante el semestre. Así que, a manera de broma, a mi mejor amigo y a mí se nos ocurrió buscar a un vampiro. Lo que hicimos fue planear, poner algún anuncio o un clasificado donde solicitáramos la presencia de este ser. Obviamente no planeábamos con esto atraer la atención de Drácula ni de Nosferatu, pero nos pareció una buena idea para ver el impacto
que tenía esto y la idea actual que las personas tenían sobre los vampiros. Sería interesante ver qué clase de persona respondería y cómo reaccionarían. Así que nos creamos un blog en Tumblr y nos hicimos un flyer que decía: se solicita vampiro real. Si eres uno o conoces a uno y puedes probarlo, comunícate al siguiente correo. Después de hacerle un poco de difusión en nuestro blog y de ganarnos algunos seguidores, pasó algo muy inesperado porque el impacto que tuvo fue enorme. Empezaron a llegarnos mensajes, no de vampiros ni de gente pretendiendo ser uno, sino de gente que quería ayudar en el proyecto. Gente que tradujo nuestro flyer a su idioma, y es así como este flyer llegó a ser traducido en 14 idiomas. Había personas que nos mandaban fotos, que tuvieron la idea de imprimir el flyer y pegarlo en terminales de tren, estaciones de autobuses, lugares concurridos. Y nos pareció genial. Obviamente tuvimos una nota muy alta para esta materia y nuestro proyecto fue un éxito. Y es aquí donde la historia real comienza. Pasó tiempo de esto y cierto día yo asistí con una amiga a la premiere de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. No recuerdo si parte 1 o parte 2. Pero estas premieres comenzaban más o menos a la medianoche. Eran películas bastante largas, así que uno venía saliendo de la función aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Y así fue. La función terminó cerca de las 3:20, en lo que nos quedamos a platicar sobre la película y a tomarnos fotos con gente que iba disfrazada. Ya era bastante tarde. Los papás de mi amiga habían pasado por ella y estaban ya de bastante mal humor por haberlos hecho esperar tanto. Mi amiga se había ofrecido a llevarme a mi casa, pero ante la presente situación y el humor de sus padres, yo no quise causarle más problemas y les dije que mi chofer iba a ir por mí. Cosa que no era cierta, mi chofer ni siquiera sabía dónde estaba yo. Pero bueno, los acompañé al estacionamiento, supuestamente para yo también ponerme a esperar, y ellos se fueron. Yo tenía la esperanza que al salir del centro comercial iba a encontrar el sitio de taxis activo, como siempre. Pero no fue así. Eran las 3:45 de la mañana aproximadamente, y este centro comercial está en medio de una autopista, a mitad de la nada, por lo que no es muy frecuente que pasen los taxis. Sin embargo, yo decidí esperar un poco y no perder la fe. Estaba comenzando a ponerme intranquila cuando de la nada llegó un taxi. Se estacionó justo frente a mí y bajó la ventanilla. Entonces me preguntó: ¿usted me llamó? El taxista era un hombre bastante peculiar. Un hombre de edad muy avanzada, tendría unos 80 y tantos años. Y yo cuando lo vi dije, bueno, este hombre ya debería de haberse jubilado, porque de verdad se veía grande, mayor. Lo que también me llamó la atención es que era un hombre de piel muy pálida. Tenía los ojos azules, muy claro, bastante bien parecido el caballero. Yo me sorprendí un poco
porque no pasaba ningún taxi, entonces de la nada apareció, pero pensé que quizás era algún servicio de alguna persona que todavía estaba dentro y que yo tenía que aprovechar la oportunidad. Además dije, ¿qué me puede hacer un anciano? Así que le dije, sí, yo pedí el servicio, me subí al auto y le dije que me llevara a mi casa. Durante el camino yo estaba un poco nerviosa porque ya era bastante tarde. Yo no sabía si en mi casa me estaban esperando despiertos y seguramente enojados por la hora. Así que para aligerar un poco mi tensión decidí hacerle plática al chofer. Le pregunté, oiga, ¿usted trabaja de noche? Supongo. A lo que él me respondió, sí, yo trabajo desde que se pone el sol hasta casi el amanecer. Me dijo también que faltaban unas 2 horas para que saliera el sol y que él tenía que regresar de inmediato a su casa porque no podía quedarse más tiempo fuera. A lo que yo pregunté por qué. Entonces me dijo de la forma más relajada y con la mayor seriedad posible, porque yo soy un vampiro. Yo de inmediato pensé, qué viejillo tan gracioso. Y así él siguió hablando, contándome. Mientras que yo empecé a notar algunas otras cosas peculiares sobre él. Por ejemplo, su dentadura. Su dentadura estaba demasiado gastada. Más que gastada, descuidada. Como si nunca en su vida hubiera tenido un aseo bucal adecuado. Tenía los dientes bastante feos. Pero esto, lejos de provocarme desagrado, me provocó muchísima curiosidad. Pensarán ustedes, es un anciano, es lógico que tuviera la dentadura desgastada. Pero es que la tenía completa. Hasta donde yo vi no le faltaba un solo diente. Y si fueran dientes postizos, no tendrían por qué estar en ese estado. Mientras tanto, el taxista me platicaba que tenía que llegar a casa, que él vivía en una zona bastante apartada, donde tenía todo cubierto con cortinas, con bolsas de basura negra para que no entrara ni un solo rayo del sol. Me contó que en una ocasión se le pasó el tiempo, comenzó a amanecer y él tuvo problemas. Se puso muy mal. Para este punto de la conversación, dejó de ser una broma graciosa, si es que lo era. Yo estaba bastante confundida. Afortunadamente estaba a punto de llegar a mi casa, estaba a unas cuadras, así que le dije que me dejara ahí. Le pagué, me bajé del taxi y él muy amablemente se despidió y dijo, bueno, cuando me necesite, solo llame. Me supuse que se refería al sitio de taxi. Entonces caminé hacia mi casa, entré, seguía pensando en todo este asunto del hombre tan peculiar. Y entonces recordé mi blog. ¿Qué tal si de verdad alguien se puso en contacto conmigo? Obviamente no es que yo me lo creyera, pero quién sabe. La última historia también me sucedió a mí. El año pasado, durante mi estadía en Chile, me alojaba en casa de mi exnovio.
Él vivía con su abuelo, el cual casi nunca estaba en casa, rara vez llegaba a dormir. Y mi exnovio trabajaba todo el día, así que yo tenía completa libertad para estar en casa toda la mañana, salir a pasear, a conocer los lugares cercanos. Después de eso llegaba a casa, descansaba un poco hacia la cena y finalmente cenábamos todos juntos. Las primeras veces que me quedé en esa casa no noté nada extraño, salvo que era una casa muy, muy fría. Podría estar haciendo el sol más brillante afuera, pero adentro estaba completamente congelada, además de oscura. Era una casa con muy poca iluminación. Pero bueno, las primeras mañanas transcurrieron normales, hasta que, conforme pasó el tiempo, y yo empecé a prestar atención en ciertos detalles, noté que se escuchaban ruidos, voces, pasos. Yo creí que eran los vecinos. Y en cierta ocasión le comenté a mi exnovio que sus vecinos habían estado particularmente ruidosos ese día. Y él me contestó que los vecinos no estaban, que a un lado vivía una mujer que su hija acababa de dar a luz y hacía ya varias semanas que estaba donde la hija. Me pareció igual raro, pero los ruidos podían ser cualquier cosa. Y así seguía pasando el tiempo. Entonces, no sé si debido al frío excesivo que hacía en esa casa y a la falta de luz, pero esto me mantenía somnolienta. Cada vez era más difícil levantarme por las mañanas a hacer mis cosas. Sin embargo, cuando reunía las energías suficientes salía y me daba cuenta de que afuera hacía un clima de lo más lindo. Había sol. Y sin embargo, al regresar a la casa, todo volvía a ser frío y oscuro. Incluso mi estado de ánimo. Empecé a entrar en una especie de melancolía que no me podía explicar. Cierto día, más bien noche, yo estaba durmiendo y estaba soñando que estaba en la casa, estaba en el living. En el living tenían varios acuarios o peceras, o como le llamen a estos cristales donde los peces tienen su hábitat. Estos acuarios tenían una luz ultravioleta. Y en mi sueño estaba yo ahí observando los acuarios cuando comencé a sentir un temor inexplicable, como pocas veces lo he sentido en mi vida. Empecé a sentir como si estuviera siendo observada y acechada por algo que no podía ver. Fue entonces cuando miré a todos lados, intentando saber qué era lo que lo ocasionaba. Y entonces esta cosa comenzó a rodearme, literalmente. Caminaba en círculos alrededor mío. Y cada vez que pasaba por los acuarios, gracias a la luz ultravioleta yo podía verle. Solo veía una sombra, pero podía ver que estaba ahí. Entonces en mi sueño, porque para todo esto yo seguía soñando, yo corría a la habitación donde estaba mi exnovio. Abría la puerta e intentaba despertarlo para decirle que había alguien ahí o algo. Al entrar yo a su habitación y cerrar la puerta, algo empujó la puerta. Hubo un estruendo enorme y entonces desperté.
Desperté con la sorpresa de que justamente él iba entrando por la puerta de la habitación y me preguntó: ¿fuiste tú quien abriste la puerta? Lo que me hizo tomar valor, finalmente, para contarle todo lo que había estado pasando fue que en una ocasión él se había ido a trabajar como cada mañana. Yo todavía me encontraba dormida, bueno, entre dormida y despierta, pero lo escuché entrar a mi habitación porque necesitaba unos documentos. Así que escuché cómo estaba moviendo las cosas. Finalmente encontró lo que necesitaba, se despidió de mí, se fue. Yo para entonces ya estaba un poco más despierta. Me despedí de él, nada más le dije adiós, que te vaya bien. Lo escuché encender la motocicleta, abrir el portón e irse. Yo me quedé tratando de concentrarme en dormir, porque estaba muy cansada. Y como ya mencioné antes, mi estado de ánimo no estaba muy bien, que digamos. Entonces, lo escuché caminar por los pasillos. Se me hizo raro ya que yo no escuché la motocicleta de vuelta, ni lo escuché entrar por el portón. Pero lo atribuí a que estaba demasiado distraída intentando dormir y no puse atención. Así que, en un estado de somnolencia total, yo todavía me encontraba cerrando los ojos y simplemente lo escuché entrar por la puerta de la habitación. Nuevamente dirigirse hacia donde tenía sus documentos, mover algunas cosas como lo había hecho antes. Y finalmente lo escuché caminar hacia la puerta para salir. A lo que yo le dije: «Hey, ¿ya te vas? ¿Por qué no me das un beso?». Yo seguía con los ojos cerrados. No quería abrirlos porque cuando los abro me es aún más difícil volverme a dormir. Así que sentí claramente como él ponía su peso sobre la cama. Se subía en ella. Pude oler su colonia. Pude sentir su respiración en mi cara, muy cerca, a punto de darme un beso. Y fue entonces cuando abrí los ojos. No había nada. Inmediatamente salí de la habitación. Él no estaba, no había nadie en casa, no estaba su moto, no estaba nadie. Así que ese día simplemente busqué cualquier excusa para salir de casa y no regresar hasta que él lo hubiera hecho. Cuando llegó, le conté lo sucedido. Y él, de la forma más natural del mundo, me dijo: «Esas cosas pasan aquí, bastante seguido». Fue entonces cuando comprendí por qué el abuelo casi nunca pasaba tiempo en casa.